La cultura mapuche dice que el hombre debe alcanzar la sabiduría y tener una voluntad firme. Gastón Sublet. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos que estén bien. Hemos llegado con la entrega número 18 de este podcast, donde esta vez hablaremos de toda una cultura, o más bien de algunos datos importantes de la cultura mapuche. Sean todos bienvenidos a este podcast, esperamos que tengan un excelente día. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Ya nos encontramos en las últimas semanas de este caótico año, con esperanzas de que el próximo sea un poco menos peor. Ya no digo bueno porque eso tentará la suerte. El próximo capítulo es algo diferente, así que quédense al final del episodio para saber de qué se trata. O bueno, más exactamente el que será el último episodio del año. Para este episodio escogimos otro de los temas de los que se hace poca difusión a nivel mundial, el caso de los mapuches, así que vengan con nosotros para conocer sobre ellos. Bueno, la fuente principal para este episodio fue un documento que hizo la Secretaría de Turismo de Chile. Es un documento de algo así como 160 páginas donde vienen algunos datos más importantes de la cultura mapuche en 3 idiomas: español, inglés y la lengua propia de los mapuches. Ahora sí, comenzando con el tema de este episodio, base de la comprensión de la historia del pueblo mapuche es su organización social particular. Algunos historiadores admiran su especial estructuración de Estado federado y confederado, que daba cuenta de un poder horizontal y no piramidal. Le hace que no había jerarquías tipo las más tradicionales y conocidas de Europa, donde está el pueblo llano, la nobleza, el clero, la familia real y el rey, sino más bien por conjuntos de familias y solo líderes espirituales que a su vez hacían labores administrativas. De esta manera, la base social denominada en la lengua mapuche Lof y la alianza de 9 de estos 9 Lof, los Rehuemapu, y estos a su vez confederados en los denominados Ayarrehue, alianza política de los 9 Rehue. Me disculpo por la pronunciación, no soy nativo de la lengua y no tengo idea de cómo se pronuncia correctamente. Eran independientes de unos de los otros, y mientras uno generaba medios políticos para hablar y llegar a acuerdos con los españoles, los otros a su vez mantenían su independencia. De esta división administrativa del Gualmapu podemos inferir que habrían existido 7.200 Lof, que por cierto un Lof era un conjunto de familias, y la constitución de cómo se organizaban se relacionaba netamente en las relaciones consanguíneas. Continuando con estos datos, se suman 900 Rehuemapu, 114 Ayarrehue, que como dijimos era la alianza de 9 Rehues, y 4 Futa el Mapu. Estos últimos conocidos hoy como los Futsa el Mapu, instalados bajo el criterio cosmovisional Chumley ta Wenu Mapu ka Felei. Bueno, una frase en mapuche que creo que no voy a intentar pronunciar, que se traduce como tal como es arriba, así es abajo. De esto no sé si quieras explicar un poco más, ya que por lo que entendí a grosso modo el número 9 les encantaba, y los Rehue serían lo que también podremos llamar un clan, que era la unión de varias familias, ¿no? Pues la verdad pues a grosso modo eso es, pero no entiendo mucho, no entiendo lo suficiente de la lengua de mapuche como para saber decir exactamente qué es. Tal vez es algo a lo que tenga que yo volver luego, porque es algo que a mí también me dejó un poco ahí confuso. O sea, conjuntos de distintos hacían otro conjunto prácticamente. Por ejemplo, eran las alianzas, pues los 9 Lof formaban un Rehue, 4 Rehues formaban el siguiente y luego los otros formaban la alianza más grande, pero supone que cada Lof o cada conjunto de familias que se unían, pues se supone que tenían su propia independencia también. Y bueno, continuando, en la lengua mapuche, la tierra a la que ellos llamaban hogar tiene el nombre de Huayontumapu o Gualmapu, que significa tierra circundante. Y bueno, recuerden que somos simples mortales y que no sabemos cómo pronunciarlos en su lengua de origen. Este amplio espacio está localizado en el centro sur del territorio chileno y argentino. Por lo tanto, se encuentra separado por el Pire-Mapu o Cordillera de los Andes en español. Al oeste está la muralla natural, está el Nugulumapu, y al este de las montañas el Puelmapu. Hoy es comúnmente aceptado en el pueblo mapuche, tuvo un territorio por
sobre los 64 millones de hectáreas, con deslindes le hace los límites de sus territorios, los cuales se extendieron desde el río Limari por el norte. Este es un pueblo con una larga historia y su denominación de mapuche, hombre de la tierra, deriva de su lengua originaria, Mapu Sugun o lengua de la tierra. El nombre araucano, en cambio, proviene de los colonizadores y, como se ha enseñado, viven en un territorio muy amplio que supera la Araucania, más bien. A pesar de esta diseminación espacial y las distinciones lingüísticas entre los grupos, se identifican entre ellos porque comparten la tradición oral, porque ya saben, como siempre hay que señalar cómo se denominan a ellos mismos. Si no, les sucederá como los que se les conoce popularmente como esquimales, que no les gusta nada que les llamen así, los que son los habitantes de Alaska antes de la llegada de los europeos, que son conjuntos de distintos pueblos también, como los Inuit, los Yupik, por mencionar un par, ¿no? Te faltaron los Haida. Bueno, es que también hay muchos, como siempre, también como por acá en el sureste, ¿no? En un solo estado, lo que hoy vemos como un estado, hay distintas comunidades y pueblos que vienen de otras culturas, entonces ahora sí que son muchos, ¿no? Entonces, pues decirles a todos esquimales, pues aparte de que no les gusta, pues no se llaman así, hay que llamarles como ellos se llaman, ¿no? Hay un grupo central y 4 familias regionales: los pehuenches o gente del Piñón, ubicados al este; los huiliches o gente del sur, localizados antaño entre el río Tolten y Chiloé; los lafkenches o gente de mar, ubicados al oeste; y los picunches o gente del norte. Por ejemplo, los mapuches de la Araucanía, a diferencia de los huiliches del sur, fueron ancestralmente cultivadores, pastores, nómadas y recolectores de piñones, lo cual me deja con la duda, porque a ellos les llamaban así y a los de este a su vez también la gente del Piñón. Sí, eso es lo que me preguntaba. Ellos le decían así, pero los otros le decían gente del Piñón. No encontramos ese dato, disculpen. Y por ejemplo, ellos no construyeron pueblos ni aldeas, sino que vivían agrupados en los llamados lof que ya mencionamos, los cuales se constituían a través del linaje patrilineal o cupalme, o sea, por la línea sanguínea del hombre, claro que sí. Tenían sentido de la propiedad privada respecto de sus bienes más íntimos, como lo eran la familia y los utensilios. En cambio, la tierra y los animales pertenecían al clan, lo cual me sorprende que se tenga que señalar la familia como un bien de una propiedad. Creo que quedaría claro que formas parte por el lazo sanguíneo, pero supongo que esto es para señalar que no tienen esclavos en ese sentido. Y para acordarse que si un vale se quería pasar de lanza con tu familia, y esa es mi familia, cabrón, básicamente, lo quiero pensar. Sí, yo supongo que era parte de decir, no toques a mi familia, por esa no puedes decidir, supongo, ya que se supone que eran independientes entre los Lof. En la enunciación de la historia pasada de todos los pueblos originarios y sus fundamentos culturales, hay cierto consenso respecto de 2 elementos que son determinantes. El primero lo constituye su lengua nativa, desde cuya semántica, etimología y descripción se desprende una especie de patentación del conocimiento y la sabiduría. Y el segundo lo constituyen los mitos en su sentido real, lo que en el caso mapuche se denomina epiu. En él está graficado en forma metafórica el proceso milenario de la instalación del tiempo y el espacio. En el mundo mapuche hay principios que son transversales a su noción del cosmos. En este sentido, parecidos a los celtas, ya que distintos clanes, o en caso de los mapuches, los Lof, compartían en parte de la visión del mundo como tal. Uno de estos pensamientos era que lo sagrado es sinónimo del poder y lo profano de carencia. Para lograr un acercamiento a lo divino y sagrado, se cultivaba la espiritualidad por medio de prácticas colectivas o la realización de rituales individuales, como el indagar en los sueños o peuma, o en las visiones llamados perimuntú. Como siempre, este tipo de cosas que parecen tan incomprensibles pues eran parte de las creencias de distintos pueblos, ¿no? Otro componente de su concepción de la realidad es que en ella conviven en el mundo natural y el sobrenatural, porque en la visión cósmica del mapuche se asume que este último es tan real y tangible como el natural. Ahora, bueno, esto tiene algunos similares con otras culturas. Por ejemplo, hablamos de los celtas, que tenían a los druidas y esta conexión con el mundo de los espíritus y demás.
Y aquí es donde volvemos a lo mismo. Siempre acaba habiendo similitudes, por más que no lo quieras, nadie es completamente original. Sí, ahora sí que lo que cambiaban eran los nombres y las concepciones, ¿no? Por ejemplo, obviamente ellos se iban a hablar de las montañas, de las cordilleras, de lo que había. Y por ejemplo, por eso los egipcios no hablaban de montañas y de cordilleras, porque pues donde estaban no había, ¿no? Ahora sí que todos lo hacían desde su cosmovisión, desde lo que tenían alrededor, ¿no? No pueden hablar de lo que no conocían. Como los mapuches en la antigüedad, no podían hablar del desierto porque nunca habían visto un desierto. A lo mejor sí, porque es Chile. Y bueno, los egipcios antiguos pues no podían hablar de la nieve, por ejemplo, porque pues no tenían nieve a la mano, obviamente. Entonces ahora sí que las creencias siempre han estado limitadas por tu conocimiento, lo que tu ambiente donde estás, ¿no? Asimismo, los mapuches distinguen entre los elementos, fuerzas y agentes naturales que se pueden conocer y manipular, como hemos mencionado, respecto de los que, aunque previsibles, son imposibles de controlar por parte de los humanos. A estos últimos se les otorgan explicaciones mágicas, esotéricas o ligadas a la fe, porque como siempre, antes de la llegada de la verdadera investigación científica, no había forma de que supieran, por ejemplo, que las placas tectónicas causan los terremotos. Entonces siempre se le buscaba dar un sentido más allá de lo humano o lo que comprendemos, ¿no? En este caso, lo divino y lo mágico. La idea mental o metafísica, como diríamos hoy día, que tenían los mapuches sobre Dios es asimilable a la de Newen, que en la lengua mapuche es energía, pero esa energía requiere de polaridad positiva y negativa, Kume, Newen, Wesa, Neun, para proveer del equilibrio entre el mal y el bien, o el bien y el mal más bien. Todo esto se aplica a través del Asmapu, aquel código de ética y comportamiento del ser mapuche, respecto de su entorno, de la naturaleza y del medio ambiente. O sea, era algo parecido a la idea que siempre se ha tenido en diversas culturas, como es el bien del mar, solo que lo relacionaban con las energías, lo que también llamarían vibraciones y que aún se usa en algunas creencias en la actualidad, ¿no? Ese Nuen o energía la producen la convergencia de los 4 elementos fundamentales de la naturaleza: tierra o mapu, que hace el rol de anciana y de madre; agua o ko, que hace el rol de anciano y de padre; aire o kuruf, que hace el rol del joven de joven mujer y que deberá procrear; y del fuego, kutzal. Solo cuando convergen los 4 elementos es posible la vida humana. Así que analizándolo podemos decir que su forma de ver las cosas era muy acertada, en el sentido de que sin nada de eso el ser humano no podría prosperar, sin tierra para cultivar o criar ganado, sin agua para beber, y que se diera la vida. Y pasando a hablar sobre su territorio, ellos tenían una división administrativa cuya unidad era, bueno, ya dijimos cuál era, la de Love, en los cuales había espacios comunitarios que hoy se denominan sitios de alto significado cultural. Entre ellos están los Guillatahue, más bien, que son templos abiertos al cosmos en donde reconstruyen la idea del universo que tienen, por lo que son muy valorados y considerados sagrados. Digamos que lo equivalente en el catolicismo será como lo que llamaríamos Tierra Santa. Eran lugares con mayor importancia y cercanía con sus creencias espirituales, ¿no? Generalmente son espacios de entre 4 y 6 hectáreas, aunque los hay de 1 hectárea también. Suponemos que esto era para tener aún más espacio y que todos los miembros pudieran participar, siendo aún así mucho más grande que por ejemplo un templo o una mezquita. Además de que eran al aire libre, tienen en forma de U y siempre están orientados de este a oeste. En la parte oeste como fondo son instalados una serie de enramadas denominadas Cuni. En lengua mapuche es el centro de operación de cada familia participante en el Guillatún. Y sobre esta ceremonia investigué y me pareció de un video de una televisora chilena donde un historiador llamado Nelson Lobos habló sobre ella, llamada también Enguillatún o Guillatún, como ya dijimos. Es una muy importante para ellos, cuyo objetivo es pedirle al mundo espiritual que los proyectos futuros se realicen con prosperidad y textualmente se realiza en comunidades, pero de forma rotativa, o sea, van cambiando, cada comunidad la va haciendo a distinta vez, ¿no? Y dependiendo de las normas y reglas de las comunidades se permite o no participar a personas que no son parte de su comunidad, ¿no? Sin embargo, los que quieran participar y que no son ellos,
deben seguir códigos de vestimenta y se les está prohibido tomar fotografías durante la ceremonia. Se lleva a cabo en el interior de una ramada fabricada por los mismos participantes, en el cual el rewe se ubica en su centro rodeado por los demás miembros de la comunidad. Durante el transcurso de la ceremonia se realizan bailes y oraciones en las que los participantes piden por el clima, las cosechas, la salud y la abundancia, además del sacrificio de un animal, generalmente un cordero. Pobres corderos, diario los matan. Por cierto que el rewe es un altar de madera que representa los diferentes mundos que se conciben en la cosmovisión mapuche. Este altar debe estar plantado en ubicación al este. Los rewes constituyen la escalera cósmica mapuche. El medio le permite la conexión con el mundo natural y el sobrenatural. Todo lo que hagas en el mundo natural se replica en el mundo sobrenatural, dice otro principio mapuche. Y esto se cumple en este elemento fundacional de las machi, y que ancestralmente también representaron los símbolos territoriales denominados Quiñe, Rewe, Mapu, en razón de que las alianzas de los 9 Lof debían ser sancionadas mediante el ritual de Anun Rewe, que consistía en la plantación de un rewe como símbolo del compromiso de proteger y cuidar un territorio determinado que unía a los 9 Lof. Por cierto, en este episodio solo hablamos sobre algunas cosas de ellos, porque hablar toda una cultura y su historia en un solo capítulo pues no sería posible. Entonces hay que aclarar que lo más probable es que en un futuro tal vez algunos de estos datos los tengamos más completos o los complementemos y hablemos más de ellos también, ¿no? Y más sobre su historia contra el Imperio Inca, contra los españoles, sobre cómo viven en épocas más modernas, pues para seguir aprendiendo, ¿no? Básicamente lo que queremos decir es que ahorita vamos a hablar de algunos datos generales de la cultura. De hecho, al principio mi idea era hablar, por ejemplo, de una persona importante, del cacique Calfucura. Pero luego me di cuenta que entrar en todos los detalles de la guerra del Pacífico, la guerra contra Chile y Argentina era mucho desmadre y no me dio tiempo para completar esa investigación. Es que primero tendremos que hablar de otros temas para que cuando lleguemos a Calfucura se entienda y se complemente, ¿no? En este caso. Así que pues esto sería nada más como un capítulo de introducción, ¿no? O así a grandes rasgos, perdón. A grosso modo, como diríamos acá. A diferencia de otros grupos étnicos, en la cultura mapuche hay dos autoridades que provienen de la más antigua tradición de estructura social y que conservan su vigencia hoy en día, incluso en las comunidades urbanas. Estas son los machi, que es un líder femenino o masculino que se encarga de la curación del alma y del cuerpo de los individuos y de la comunidad, conoce los protocolos de los rituales que le corresponde dirigir y tiene un amplio manejo de hierbas medicinales, cánticos y sobre todo de las prácticas de vinculación con el mundo de los espíritus. De nuevo, como lo podemos ver, los líderes más importantes eran los que transmitían la sabiduría de su conocimiento del mundo, tanto el espiritual como el terrenal, lo que equivale pues a un doctor, ¿no? Un doctor sacerdote, por ejemplo. Médico brujo. Sí. Lo malo es que pues los queridos cristianos de antaño, todo lo que tenía que ver con hierbas medicinales de estas culturas, pues lo veían como malo y brujería, ¿no? Prácticamente. Pues es lo mismo que comentamos en el episodio pasado con esta Bridget. Básicamente, ¿qué hicieron los cristianos? La cristianizaron en lugar solo para que la gente local no se les echara encima. Yo creo que ellos sí trataron de hacer algo similar, porque no, ¿cómo va a ser que ellos curen a la gente? Son del diablo, bla 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 bla. Y luego deja tú que curan a la gente, son mujeres que curan a la gente, claramente eran brujas. Para ser de los machi, debe ser iniciado un rito de paso en el que se le asigna una jerarquía que está representada por el número de 9 de peldaños labrados en un palo, conocido como Kemu Kemu, que simbolizan su poder. Se supone que los machis son designados por fuerzas sobrenaturales o fileus, que en algunos casos se reconocen como antepasados machis, como podemos imaginar. Pues esto también se le agrega el hecho de que ser una clase elegido completamente, más que por herencia sanguínea o estudios dedicados a eso. O sea, una vez elegido, pues ya tenían que estudiar para saber si todo, te ¿no? eligieron, te jodiste. Tenías que estudiarle. A ellos se les reconoce por su atuendo con accesorios de plata como la trapelacucha o el tralilonco. Algunas machis
usan cintas de colores que sobresalen sobre su cabeza dependiendo del sector en el que viven. Existen los machis hombres y también se les reconoce por su vestuario, que consiste simplemente en el uso de un paño sobre los hombros, una manta o capa y la misma trapelacucha sobre el pecho. Que sí, al igual que yo, no saben qué es una trapelacucha, pues digo textualmente, son aros colgantes o que es un adorno pectoral tradicionalmente usado por mujeres mapuche. Son joyas cargadas de simbolismo donde está presente la dualidad femenino y masculino y la unión espiritual del ser humano terrenal con el mundo celestial. Bueno, como siempre está el hecho de diferenciar a lo que te dedicas o tu jerarquía por el acceso a joyas preciosas o ornamentos elaborados especialmente, ¿no? Pues ya sabes, cada cultura lo hace de manera diferente. A veces en otras culturas, como por ejemplo los mexicas, parecía que hasta los peinados, que solo ciertas clases sociales se puedan peinar de X forma. Y eso y el tamaño de tu sombrero, porque entre más rango tuvieras, más grande era tu penacho. Ajá. O como en los europeos, que entre más joyas tuvieras o pues sí, literalmente cuántas joyas o cuántos minerales estuviera hecho tu vestuario o qué tan difícil era conseguir cierto color para la tela. El color morado, por ejemplo. O si no, pregúntenle por ejemplo a algunos de los emperadores del Sacro Imperio Romano, que como ya mencionamos no era imperio, no era sacro y tampoco era romano. Pero digamos que solían tener algunas armaduras muy ornamentadas. Y que más que otra cosa hacían que el güey que lideraba el ejército destacara como si fuera un dedo inflamado en medio de todos sus soldados. Pues simplemente solo con las justas, ¿no? Que literalmente era más pompo y fanfarria que nada, porque se ponen un montón de plumas, un montón de colores y así en sus vestimenta. Algo que destacar que en el combate te mataría, ya que hace que todo el mundo te vea a 1 kilómetro de distancia. Sí, era solo para ver cuánto le pudiste pagar al herrero porque te hiciera la armadura más vistosa también, ¿no? Desde siempre, a lo largo del tiempo, siempre está eso, ¿no? Hoy en día, pues, tenemos las marcas super caras, ¿no? Que te dicen, no, el Gucci, por ejemplo, que pagas miles de dólares por cada prenda o cosa que compras. Entonces desde siempre aún sigue existiendo, ¿no? Tal vez no tan exagerado como antes de llevar, pero bueno, también la gente rica también trae a veces ahí cosas ornamentadas. Debo de mencionar la tontería de los cubrebocas marca Gucci. No lo hagan, funciona exactamente igual que el condenado cubrebocas que te puedes comprar fuera de la tiendita por 5 pesos. Solo estás gastando cientos de dólares en un trozo de tela que que sirve exactamente igual. Pero digo, aunque sean estos ornamentos que se hacían antes era por señalar quién eres tú, o sea, podían saber a lo que te dedicabas con tu vestimenta, ¿no? Pero ahora, pues no es que sepan a qué te dedicas, sino saben cuánto dinero estás dispuesto a gastar nada más. O qué tan pendejo eres porque te gastaste $200 en un cubrebocas marca Gucci. Bueno, pues acuérdate que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? Si tienes dinero para gastarlo así, pues mira, yo diría que lo invirtieras en otra cosa, pero... si tienes dinero para gastar en eso es porque tienes demasiado dinero. Bueno, la otra autoridad fundamental es el lonco, cacique, niyatufe o cabeza de la comunidad. Es un cargo con connotaciones administrativas y religiosas. Recuerden que para muchos pueblos antiguos no existía la división que se trata de hacer hoy día entre un gobierno laico, sino que al ser lo espiritual lo más importante, las acciones que les daban la autoridad venían de ser líderes de dicho aspecto. Como ya hemos mencionado varias veces en este episodio y en otros, por lo general son personas mayores, no usan vestimenta ni uniforme, sino que es un líder que sobresale sobre el resto y es reconocido por sus congéneres que se encargan de enaltecerlo como una autoridad. Es el oficiante del Niyatún, ritual de la fertilidad. Durante el largo periodo de resistencia a la dominación española y luego de los criollos, la guerra dominó la vida cotidiana y alteró sus mecanismos habituales de adquisición de alimentos y estructuración social, con evidentes consecuencias culturales, ¿no?
El asalto a los asentamientos españoles cumple el objetivo de abastecimiento en todas estas guerras, y el rapto de mujeres contribuía de manera prematura y forzada a esta palabra que no nos gusta usar aquí, que es el mestizaje. Supongo que está bien mencionarla, ya que en ese tiempo era un hecho que aparentemente el intercambio cultural forzado o no, le llamaban mestizaje, ¿no? Solo por el tono de piel en rasgos o el simple físico en general, ¿no? Cabe destacar que pese a que esto era una barbaridad, los europeos no eran muy diferentes, ellos también lo hacían, así que no traigan el conto pendejadas de querer decir que esta gente era bárbara, porque todo el mundo lo hizo, y los españoles eran peor, no puedo decir quién fuera peor, pero de los dos lados lo hacían, así que no se traten de extrañar o ponerse en su caballo alto de que yo soy superior a los demás. Pero dejando de lado esa queja mía, porque me harta de los españoles que digan eso. Y bueno, recuerden que no estamos hablando de todos los españoles. Igual aquí también hay gente muy idiota que es una eso clasista. También. Entonces estamos hablando sobre todo de los líderes españoles de ese tiempo. Porque no vamos a decir que el pueblo llano español eran unos malditos como muchos de sus dirigentes, ¿no? Que sí. Ahora sí que solo buscaban la riqueza a costa de los demás. Entonces estamos hablando exactamente de esa gente. No estamos hablando de los españoles de hoy en día, ni vamos a generalizarlo. Eso fue hace 400 años, obvio que no es para la gente de hoy día. Pero, es de los realistas de ese tiempo. Pero me extraña de la gente que quiere justificar lo que hizo el ejército español, lo quieren justificar porque del otro lado también lo hicieron, así no funciona. Pero bueno, vamos a continuar antes de que me vaya por otra tangente que no tiene nada que ver. En cuanto a su economía, es aceptado de forma general que los mapuches antes de la llegada de los españoles tuvieron un sistema en armonía con la naturaleza y bajo las prescripciones propias de la cosmovisión y el asmapu, algo que podemos relacionar con los pueblos que viven en el actual territorio de los estadounidenses, como es el caso de los yaquis, por mencionar solo uno. Para ellos era también obtener solo lo necesario de la naturaleza sin dañarla o destruir solo con fines egoístas. Y bueno, se dedicaban a la recolección, a la horticultura, le hace cultivar en una huerta, y también eran cazadores, esto en cuanto a la alimentación. Según muchos historiadores, este sistema de economía tradicional de respeto a la naturaleza, como dijimos también otros pueblos nativos de otros lados, pues cambió bruscamente hacia una actividad ganadera y mercantil. Les llegó el capitalismo. Antes de esto, los mapuches fueron dueños solamente de 4 tipos de animales: el chili, que es una llama y del cual proviene el nombre del país de Chile, por cierto, corríjanos si nos equivocamos, pero esto decía del gobierno de Chile, no nosotros. El hueque o guanaco, bueno, ese me faltó investigar qué era, disculpen. El luan, que es conocido como el huemul, que es un tipo de ciervo que habita en los Andes, y el pusu o pudu, el tipo de ciervo sudamericano más pequeño que se conoce, que bueno, por cierto está muy bonito, búsquenlo, si se nos olvida ponerles una imagen. Sí, pobrecito, parecía un mini Bambi. Todos estos animales eran camélidos, sin grasa saturada y del llamado colesterol bueno, porque sí existe. Además de que al ser cuidados en el tiempo, donde no se les daban hormonas o comida especial al crecer, pues crecían de forma cuidada y natural. Obviamente su carne era mejor a lo que consumimos hoy día, que compramos en el supermercado o de la llamada carne fresca de la carnicería. Bueno, no sabemos si haya así en otros lados, sobre todo de la parte de habla español en América, pero seguramente tienes equivalente donde venden puras carnes y te quieren decir que es fresca, pero al menos aquí en México es fresca. Y la traen ahí aventada en la parte de atrás de una camioneta, donde se suben con los zapatos sucios y avientan la carne así encima de la camioneta toda sucia. Y bajo el sol, con todas las moscas volando. Sin refrigeración, lleno de smog. Pero es la carne fresca. Y por eso la gente va a la carnicería cuando puedes ir al supermercado y mínimo sabes que ahí tienen estándares de calidad. Sí. Pero bueno, los factores que incidieron en este cambio del modelo económico fueron sin duda la incorporación del caballo, y luego entre los siglos XVII y XVIII, el intercambio de vacunos, muy fuertemente influenciados por las facilidades establecidas en los parlamentos. Tanto fue el uso de las vacas o de los animales en general, que quedó como sinónimo de moneda de intercambio. Hoy dicen Gelay Cuyin, que significa hoy no hay plata, pues Cuyin en
Mapuzugún, es un animal. El animal de la base del intercambio por más de 2 siglos, lo que quedó grabado en la lengua como moneda. Como por ejemplo aquí en Guadalajara pues nos dicen tapatíos por la moneda de cambio. De hecho al revés, ¿verdad? Nos nombraron por una moneda de cambio que se usaba antes, los llamados aquí tapatiotl, que es una palabra náhuatl que significa que vale por 3. Algunos historiadores describen que el tapatiotl era equivalente a un costalito con 10 piezas de cacao, y ese costalito puede ser intercambiado por otras 3 piezas de otra cosa, ¿no? Durante el siglo XVII estos granos servían de moneda de intercambio entre los tianguis de aquí, por lo que se castellanizó a tapatíos, que es como nos llaman a la gente de la ciudad de aquí, ¿verdad? Es como, estoy seguro que este dato lo conocen muchos de ustedes, pero la palabra salario viene del Imperio Romano, tomando otro ejemplo, ya que durante la época del Imperio Romano la sal era estúpidamente difícil de conseguir, la tenían que sacar de las minas. Si tú te puedes dar el lujo de utilizar sal para usarla de condimento, es porque eras rico. Eso no es de la gente común. Y muchas veces cuando la gente le pagaban, le daban la opción de pagarle en plata o pagarle en sal. Y de ahí se le quedó la palabra salario, por si alguno de ustedes no sabía. Sí, ahora sí que este tipo de intercambios por cosas luego terminan siendo denominaciones para una acción, o como por ejemplo en este caso de los salarios, algo que se hace, o en el caso de aquí de Guadalajara para decirles a la gente de aquí. Ahora sí que siempre se va quedando restos de lo que fue antes, ¿no? Aunque ahora sea totalmente diferente, ¿no? Regresando a los mapuches, además del económico, otro efecto cultural derivado de la incorporación del caballo a la vida de ellos fue la expansión de su noción de la espacialidad y la temporalidad. Este animal se convirtió en un instrumento de guerra, transformándolos en diestros domadores y guerreros montados. Asimismo sirvió como vehículo de desplazamiento rápido al otro lado de la cordillera. Prácticamente ya lo que tomaba 3 días en llegar se redujo en mucho el tiempo. Los halló también como animales de carga también. Aunque no fue una nueva tecnología, sin duda llegó a cambiar muchas cosas en su cultura. Y como hemos visto en los siglos XVII, la primera mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XIX, el comercio, el contacto y la guerra transformaron a las sociedades del continente americano. Y en el caso de los mapuches, modificando su economía hacia la ganadería y la mercantilización de productos, como ya mencionamos. O sea que le llegó el principio del capitalismo, ¿verdad? Pero sí fue un giro de 180 grados, es que estaba pensando en la sala, a la manera que les hacían las cosas antes de la llegada de los europeos. También se reformuló la organización social y política mapuche, surgiendo una jerarquía social y una centralización del poder, ya saben, al estilo europeo, antes inexistentes, avanzando pero a la vez retrocediendo, porque siempre los imperios trayendo más divisionismo a las culturas equitativas. Esto comenzó en el siglo XIX y concluida la guerra de independencia existió un acercamiento de parte del pueblo mapuche a la causa republicana y en contra de la corona española, lo que significó el desarrollo de un discurso araucanista de parte de los primeros padres de la patria, el que se mantiene hasta hoy día. La posición del sector republicano mapuche es lo que denominan como el arauco patriota. El sentimiento nacional devuelca a un mito, el de los indios araucanos fieros republicanos de la Araucanía, según lo llamó Simón Bolívar en su Carta de Jamaica. Los criollos así asumieron la causa indígena, adscribiendo a varias vertientes ideológicas, ¿no? Desde las más paternalistas hasta las más pragmáticas. Los mapuches se dividieron en 2 grandes bandos producto de la guerra de la independencia. Primero los Nakche o los abajinos, que apoyaron a los patriotas, y los huenteche o arribanos, que apoyaron a los realistas. Como siempre, pues habría seguramente clanes mapuches que decían no, nos conviene quedarnos con el imperio, y otros que decían no, queremos volver a nuestra independencia, ¿no? En ambos casos se hicieron parlamentos. A lo largo del siglo XIX, los diversos procesos de incorporación e integración mapuche a la nueva república serán diversos y dependerán de los grados de deterioro que les ha provocado tantos años de guerra, muertes, castigos, pérdidas de liderazgo, pobreza, etc.
se utilizarán de parte de los nuevos gobiernos criollos. Estrategias para afianzar los frágiles acuerdos de paz que incluyen el pago a caciques con los que se había llegado a acuerdos. Fue un momento de transición, el gobierno no se decidía a ocupar definitivamente la región y se apoyan los caciques para lograr mantener el orden. Los caciques por su parte veían ese sistema como una forma de asegurar y afianzar su poder interno en la sociedad mapuche, y veían también la forma de ir encontrando una integración armónica con el Estado chileno. Y bueno, todos los observadores creyeron que la sociedad mapuche no resistiría el impacto de la derrota. Se pensó que las transformaciones tan profundas, tan desarticuladas, provocarían el colapso y la integración total a la sociedad chilena. Sin embargo, son la mayor etnia de Chile y la tercera más numerosa de América. Así que tomen esa, imperialistas. O sea que les fue mucho mejor que a los pueblos originarios a los que llegaron los ingleses. Esos tipos a veces se pasaban mucho de lanza en sus conquistas. Aunque más bien se pasaron de pólvora por aquello que lograban aún más rápidamente la colonización con ayuda de su tecnología de bombástica, ¿no? Pues ya ves, los ingleses les tocó, por ejemplo, en la India. Me imagino que muchos han escuchado de la famosa rebelión, la famosa rebelión de los cepallos en la India, que todo empezó por un cartucho que tenía grasa de puerco. Ok. Esa es una historia para otra vez. Pero también podemos hablar de qué pasó cuando fueron a África, con las guerras zulúes, todas las etnias con las que se pelearon ahí los ingleses, o pudieron haberse aventado una al estilo Leopoldo II de Bélgica, y básicamente crear el Estado Libre del Congo, no porque fuera un país libre, sino porque estaba libre de gente, ya que Leopoldo mató un buen trozo de la población nativa. Y bueno, antes de hablar un poquito de nuestra opinión personal final, pues les traíamos unos datos curiosos en donde les hablaremos algo sobre la lengua mapuche y cómo les decían a distintas cosas. Debemos aclarar de nuevo que solo estamos produciendo como creemos, así que una disculpa por lo que es más probable una pronunciación errónea de estas palabras, ¿no? Paligüe son canchas más largas que anchas en donde se practica el deporte denominado como palín, que toma su nombre de la bola con la que se juega. Ancestralmente eran de 12 metros de ancho por 40 metros de largo. Antiguamente la medida mapuche eran los trancos, por lo que el uso de metros es solo para equivalencia. Esto me recuerda un poco al juego de pelota, pero no tengo idea de si se juega de la misma forma. Sí, pues todas las culturas tenían este tipo de juego, no sé, como que el humano ha tenido esa obsesión con lo esférico y aventarse. Nos gusta patear pelotas desde la antigüedad. Sí. O en ese caso, moverlas con las caderas. Como aquí en México, ¿no? Y bueno, el tun es una palabra compuesta por el, que significa dejado, y tun, lo que fue tomado. Son los cementerios donde son depositados los que tuvieron vida. Ancestral, bueno, obviamente si son depositados es porque estuvieron vivos. ¿Qué onda con tu guión, Diana? ¿Qué onda con tu guión? Así estaba, yo sí lo dejé. Ancestralmente eran espacios abiertos semicirculares donde se constituían hileras de hasta 12 féretros a los que se sumaban encima otra cantidad similar. Los más antiguos eran los de los linajes establecidos en cada lof, pues ya saben, ¿no? Privilegios. Actualmente los Eltún o cementerios mapuche están ubicados en sectores donde convergen varias comunidades y tienen una dimensión de 75 por 75 metros, son todos cuadrados. Canelo, árbol sagrado, folla y no tiene nada que ver con el boxeador mexicano. El ritual asociado a él es el que se debe pedir autorización al árbol para arrancar sus hojas, permiso para cortar unas hojas, si te cortas por necesidad, chemanmuil, figura de una persona en madera que se encuentra en los lugares donde se realizan ceremonias tales como el guillatún y el huetripantu. No es exclusivo de una persona como el regue, sino que pertenece a toda la comunidad. El Meli Huitzan Mapu contiene el conocimiento científico mapuche de la cosmología, de la teoría de los conjuntos, del movimiento de los planetas, del sistema solar y, por cierto, del calendario mapuche, dando respuestas concretas a los fenómenos del tiempo y del espacio. El primero es definido como circular y el segundo como cúbico. La fórmula matemática de los ciclos ha sido reproducida con muchos tejidos ancestrales bajo la figura de la cruz cuadrada
o caluche, el cuerpo humano. Y bueno, pues ya sería todo de la información de este episodio. No sé si quisieras agregar algo más. Bueno, ya que mencionaste hace rato que los mapuches eran de las etnias más grandes en Chile, de hecho, si mal no recuerdo, los mapuches comprenden algo así como entre el 6 y 8% de toda la población chilena, que es un buen comparado, por ejemplo, que en Estados Unidos la población nativa no es ni siquiera el 1%. Sí, ahora sí que son muchos, ¿no? Tengo entendido que son algo así como 600,000. Pues siempre, digo, considerando que son solo poco más de 20 millones, si no recuerdo mal los datos de habitantes en Chile, pues sí son muchos. Digo, aquí en México ahorita no tengo el dato, pero sí son varios millones de distintas comunidades con sus lenguas propias, pues, que obviamente siguen siendo mexicanos, pero pues siempre aún nos gusta hacer esa división según eso de indígenas. Pero bueno, yo simplemente los veo como mexicanos que aún conservan culturas más antiguas, ¿no? Que no se modernizaron tanto como el resto del país, ¿no? Pero siguen siendo mexicanos con todo y que sean zapotecas, huicholes y etcétera, etcétera, que aquí en México, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como siempre ahí hubo algún errorcillo con las estadísticas de ebooks, no sabemos qué pasó. Algunos días como que no estaba cargando, pero creo que ya por fin se arregló eso. Y así que, por ejemplo, las últimas semanas, como siempre, nos escuchan más gente de México, algunos españoles, de gente de Bélgica aún nos escucha, un saludo para allá. De Perú, de Argentina y esta persona misteriosa de Suiza, que no sé de dónde venga, tanto como el egipcio que nos dio like en nuestra página de Facebook, un saludo. Y bueno, también un saludo al chico con nombre ruso que comparte y nos da like en Facebook. No sé quién eres, pero tú sabes quién eres. Sé que eres mexicano nada más, pero no sé si te gusta ser interesante o que no te encuentre tu familia usando un nombre en ruso, pero un saludo para ti. También a Josué Alday Prowler, bueno, así se tiene su nombre en Facebook, bueno, por sus likes por sus likes en el podcast, pues también él siempre nos comenta y nos da like cuando compartimos en Facebook. Y bueno, él tiene un podcast que se llama Kissing Time, que si les gusta en general Kiss y son super fans o del rock y todo eso, pues pueden buscarlo. Está, que yo sepa, en YouTube nada más y en Facebook los pueden buscar. También para Milo Sustita, por sus likes también y por comentarnos y así, es de La Taberna Naranja, también otro podcast, que si les gustan las series, las cosas geeks, sobre películas, cómics, de videojuegos no hablan, que yo sepa casi, pero pues también ahí están invitados. Y también pues, como saben, un saludo a los chicos de Le Petit, que aún estamos ahí veremos lo de una colaboración con ellos. Y también a los chicos de Druida Podcast. Lo siento, no hemos podido pasarnos por su podcast, pero si les gusta todas las cosas relacionadas con lo misterioso, con el ocultismo y cosas así de magia, runas y así, pues pueden pasarse allá a su podcast. También estamos viendo si hacer alguna colaboración con ellos porque miren, es parte de la historia aquí toda la magia, como hemos visto nada más con los mapuches, con los celtas, siempre ha estado ahí en todas las culturas, entonces pues, quién sabe, tal vez después en un futuro cercano hacer colaboración, ¿no? Y pues yo pienso que ya eso sería todo, nada más para decirles que ya subimos otros 2 capítulos a YouTube para que pasen a verlos, esperamos pronto ponernos más de, ¿cómo se puede decir? Con el mismo número de capítulos pues en YouTube. Estamos teniendo problemas con el software de edición, ya que aparentemente ninguna de nuestras computadoras era lo suficientemente guay para aguantar el software que estábamos usando. Así que pues nos fuimos por uno, le invertimos a comprar uno y que es más sencillo que el que estábamos usando y que a mí queda bien, así que pues esperemos pronto ponernos con el mismo número de capítulos pues en YouTube. Ya no es un par de semanas. Pues sí, algunas semanas, a ver
Y pues nada, ya sería todo. Un saludo para ustedes. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Adiós.